Como sabéis, los que me seguís habitualmente aquí en el canal, una de mis temáticas favoritas son los reproductores multimedia, servidores NAS, etc. Es una batalla la que tengo constante para traeros aquí al canal cómo voy evolucionando en lo que a consumo multimedia se refiere en casa. Pues bien, últimamente los dispositivos que utilizo para consumir dichos contenidos multimedia son los Fire TV de Amazon. Y como no podía ser de otra manera, he querido traeros aquí al canal este de aquí, el Fire TV Cube de nueva generación, un producto que se ha lanzado hace muy poquito al mercado y un producto que no tiene nada que ver en funcionalidades con los Fire TV Stick convencionales que van conectados por detrás de la tele. Este es un producto que dispone de puertos USB, puertos HDMI, etc. Es decir, es más un media player convencional y nos va a dar mucha funcionalidad y potencia, como veréis en el vídeo. Así que nada, si queréis saber cómo es este Fire TV Cube, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de este Fire TV Cube y ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar dentro del paquete, lo primero que voy a hacer es comentar qué características tiene, os voy a enseñar los puertos, conexiones, calidades de construcción, etcétera, para que os hagáis una idea mucho mejor de cómo es este dispositivo. El Fire TV Cube es una cajita, como veis en la imagen, muy compacta y en la parte superior tenemos los típicos controles de subir y bajar volumen, el botón para activar Alexa, porque tiene un Alexa integrado, y un botón para silenciar los 4 micrófonos que tenemos, como podéis ver ahí en la imagen. Esto, por ejemplo, lo podemos ver también en cualquiera de los Echo Dot que tengamos en casa. Como digo, tiene un altavoz de Alexa integrado y esto se nota en todo el revestimiento de la parte lateral, que como veis es el típico revestimiento de tela que tiene cualquiera de los altavoces de la marca, una tela que se nota de bastante buena calidad y un acabado en gris oscuro tirando a negro, que en este caso no tendremos otro color disponible como sí que existen por ejemplo con los Echo Dot. La parte inferior está hecha de un material tipo goma que se va a adherir muy bien en cualquier superficie donde lo coloquemos, y como veis también tenemos ahí el logotipo Fire TV serigrafiado, algo muy propio de la marca Amazon. Luego en la parte trasera tenemos todos los conectores que como podéis ver son unos cuantos. Tenemos un puerto HDMI de entrada para poder por ejemplo conectar una barra de sonido, consola, etcétera. El típico puerto HDMI de salida que vamos a conectar directamente a nuestra televisión. Un conector para extender caso que tengamos un mando infrarrojo. El conector de corriente. Un puerto USB 2.0 y un puerto de red RJ45 que nos va a permitir conectarlo directamente a un router, o en mi caso, aprovechando el router Fitbox que tiene Wi-Fi 6, voy a utilizar dicha Wi-Fi 6, ya que este Amazon Fire TV Cube dispone de Wi-Fi 6E, con lo que nos va a dar una estabilidad y una velocidad mucho mayor a la hora de videojuegos, peli, música, streaming, etcétera. Como veis, un dispositivo muy bien acabado y que no tiene nada que ver con los dispositivos Fire TV que he probado anteriormente. El adaptador de corriente viene integrado obviamente en lo que es el paquete del Fire TV Cube. Fijaos, es el típico adaptador de corriente de Amazon con un cable suficientemente largo para colocarlo al lado de nuestra televisión sin ningún tipo de problema. Luego viene con el mando por control de voz de Alexa, que además también nos incluye las pilas, con lo cual no tenemos que hacer nada más que colocárselas.
justo cuando lo saquemos de la caja y ya lo tenemos disponible para ser utilizado. Aunque viene con este mando, yo voy a utilizar el mando de control por voz Pro que probé hace poquito aquí en el canal, y es que podemos utilizar cualquiera de los mandos que tengamos por casa para controlar este Fire TV Cube sin ningún tipo de problema. Bueno, y ahora que ya físicamente conocemos el Fire TV Cube, lo siguiente es ya llevárnoslo directamente a la televisión de casa, conectarlo a la misma y mostraros todas las funcionalidades que nos ofrece, o por lo menos las funcionalidades que a mí más relevantes me resultan para mostraroslas a vosotros. Bueno, pues yo ya lo tengo colocadito justo aquí al lado de mi televisión, como podéis ver, queda bastante bien, es discreto y yo creo que al ser negro encaja perfectamente sea cual sea el estilo de decoración que tengamos en casa. Yo en mi caso lo tengo más tipo industrial, pero bueno, como digo, estéticamente no queda demasiado mal una vez colocado en el salón. Fijaos, yo ya tengo el cable HDMI de salida conectado directamente a lo que es la televisión y también tengo la conexión de corriente lista para ser configurado, como os voy a mostrar justo a continuación. Nada más encender la televisión ya vemos ahí la señal que está mandando el Amazon Fire TV Cube, y yo voy a utilizar el mando con control de voz Pro de Alexa, el cual os hice revisión aquí hace poquito, y simplemente hemos de dejar pulsado unos segundos el botón Home de dicho mando para empezar con la configuración, la cual es súper sencilla. Lo primero que vamos a hacer es elegir el idioma en el que queremos usar el Fire TV Cube, en mi caso va a ser español, y después lo que vamos a hacer es conectarlo a la Wi-Fi de casa, que en mi caso se llama Andrómeda, y nos aparece una ventanita para seleccionar los caracteres que forman parte de la contraseña. Hecho esto, pulsamos el botón conectarse. Y una vez que se conecta a nuestra red Wi-Fi, lo que va a hacer es descargar la última versión del software del Fire TV Cube para tenerlo totalmente actualizado. Esperaremos unos minutos a que la actualización del firmware se realice por completo, y una vez que ha finalizado lo que es la actualización del firmware, nos va a preguntar por la cuenta de Amazon. En mi caso le voy a decir que sí, ya tengo una cuenta de Amazon y que me quiero identificar, y lo puedo hacer directamente con la aplicación del teléfono móvil o bien también escaneando el código QR que os muestro ahí en la pantalla. Una vez identificado en nuestra cuenta, nos da la bienvenida, nos pregunta si queremos guardar las contraseñas Wi-Fi en Amazon, ya esto es una decisión nuestra, y si tenemos otro Fire TV Stick, nos pregunta si queremos restablecer el dispositivo o bien iniciarlo de nuevo. En mi caso, yo lo que voy a hacer es restaurar el Fire TV Max que tengo. Ahí nos indica cómo colocar de forma correcta nuestro Fire TV Cube. De momento yo no voy a añadir un receptor de AV porque en mi caso no tengo ninguno, que es lo que os comentaba anteriormente, que iría conectado al puerto HDMI de entrada. Y lo que sí voy a probar es si este Fire TV Cube es capaz de encender y apagar la televisión. Como veis, no hay ningún problema con ello, la apaga y la enciende. Y también voy a probar si es capaz de controlar el volumen de mi televisión sin problema. Una vez comprobado le decimos que sí, no vamos a añadir decodificador de cable o satélite de momento, podríamos incluso activar el control parental, que tampoco lo voy a hacer ahora mismo, y ahora podemos instalar aquellas aplicaciones que más vamos a utilizar, aunque esto es un proceso que también lo podríamos hacer más adelante sin problema. Hay un montón de aplicaciones listas para poder ser utilizadas en nuestro Fire TV Cube, y están todas las más populares, como por ejemplo Disney Plus, Amazon Prime Video, Netflix, etc. Una vez seleccionadas las aplicaciones que queremos, nos da la bienvenida a nuestro Fire TV, pulsamos entendido, pulsamos sobre nuestro perfil de la cuenta de Amazon y ya lo tendríamos disponible para ser utilizado. La primera funcionalidad que os voy a enseñar Alexa, es la de obviamente el control por voz utilizando el asistente de voz de Amazon. Con la tele apagada podemos pedirle a Alexa que nos encienda la misma y, como podéis comprobar, lo hace sin ningún tipo de problema. Esto es una cosa súper cómoda y es una de las funcionalidades que más utilizo. Con Alexa también podemos controlar, por ejemplo, para abrir una determinada aplicación, en este caso Disney Plus, le podemos pedir que nos muestre la pantalla inicial nuevamente y luego también le podemos preguntar, por ejemplo, por el tiempo que hace, viendo la información directamente en la pantalla de nuestra televisión o incluso qué hora es, etcétera. Funciona muy bien y una de las cosas que más me ha sorprendido es que los micrófonos de este Alexa integrado en el Fire TV Cube son mucho mejores que los micrófonos que llevan los Echo Dot y es una cosa que me encanta.
Por supuesto, como os comentaba, tenemos disponibles todas las aplicaciones de las plataformas más populares, como por ejemplo Disney Plus, Prime Video, etcétera. Y esto es una cosa muy buena porque en breve va a ser la ceremonia de los Oscars y podríamos disfrutar de algunos de los títulos que están nominados a estatuilla directamente a través de dichas plataformas de forma súper cómoda en nuestra televisión y disfrutando de un sonido muy bueno. Por ejemplo, si tenemos una barra de sonido Sonoff o tenemos algún Eco Studio, como yo el que os analicé hace poquito aquí en el canal, etcétera. Además, también podemos utilizar nuestras propias aplicaciones de streaming, como por ejemplo Plex, que ya sabéis que soy un enamorado de esta plataforma, ya que tengo mucho contenido alojado en mi servidor NAS, el cual puedo consumir directamente con el Fire TV Cube. Plex, como veis, tiene una interfaz muy buena, una interfaz brutal, que nos baja todos los metadatos de las pelis, como por ejemplo sinopsis, calificación, crítica de los usuarios, año de publicación, etcétera. Este Fire TV Cube permite obviamente el consumo de contenido en 4K y he de deciros que se ve muy bien, y además una de las cosas que he notado con respecto a otros Fire TV que he probado aquí en el canal es que en este caso va mucho más fluido gracias al procesador tan potente que tiene, y esto se nota a la hora de reproducir contenido porque no lleva ningún tipo de corte. No es que los otros llevaran cortes o lag, pero en este caso, como digo, he notado que va muchísimo más fluido. Y ya para terminar, otra cosa que me ha encantado es el tema de los videojuegos, es decir, podemos convertir este Fire TV Cube en una consola conectada a nuestra televisión, a la cual podemos, por ejemplo, conectar un par de mandos que tengamos en casa. En este caso he conectado uno de Microsoft y el mando que traía Google Stadia, que os voy a enseñar en un vídeo cómo transformarlo o cambiarle la conexión a Bluetooth para que sea reutilizable, como digo, con este Fire TV Cube, como si fuera un mando convencional, y podemos echar unas partidas a nuestros juegos favoritos con un rendimiento muy bueno y disfrutar de tardes en familia con nuestros peques, con nuestros amigos, etcétera. Y es una funcionalidad, como digo, que me ha sorprendido mucho porque, como podéis ver en la imagen, va súper fluido. No es obviamente una consola de gama alta, pero sí que para juegos casuales nos puede venir fenomenal. Bueno, ¿qué os ha parecido este Fire TV Cube? Interesante, ¿verdad? A mí, sinceramente, lo que más me ha sorprendido del dispositivo, aparte de su potencia, aparte de que se puede sincronizar con el nuevo mando de Alexa que analicé hace poquito aquí en el canal, y además que soporta, por ejemplo, el enlace de mandos Bluetooth para jugar a nuestros juegos favoritos de forma cómoda, lo que más me ha sorprendido comparado con, por ejemplo, con el resto de dispositivos Alexa que tengo aquí en casa, es que la activación en este dispositivo del asistente de voz de Amazon es inmediata. Además, he notado que los micrófonos son mucho más potentes que los micrófonos de otros dispositivos Echo que tengo aquí en casa. De hecho, este te está escuchando prácticamente desde cualquier sitio. Y esto me ha gustado mucho porque, por ejemplo, el control domótico de casa, como por ejemplo luces, televisión, aire acondicionado, etcétera, es inmediato. Un dispositivo que, si lo pensáis, no es nada caro. Os voy a dejar enlace de compra en las notas del vídeo. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que combina no solo un Fire TV Stick y una pequeña consola de juego, sino que además también viene integrado un Echo de Alexa, que, como digo, es para mí el más interesante para usar el asistente de voz de los que tengo en casa. Os voy a dejar mucha más información en las notas del vídeo. Y además, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o lo que sea, me lo podéis escribir en los comentarios de dicho vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.